En este vídeo vamos a hablar de la comparación entre la MSI Cloud 8, la que tiene el chip de AMD, y la MSI Cloud 8 Plus, la que tiene el chip de Intel. Empezamos con su calidad de construcción. Respecto a la MSI Cloud 8 Plus, tenemos una consola con unos materiales muchísimo mejor y más compacta. Cuando la tienes en la mano se siente una consola muchísimo más compacta. En cambio, la MSI Cloud 8, ¿vale?, tiene unos materiales más baratos, se nota que son más baratos y se nota que es una consola que no es tan compacta en la mano, ¿vale? Parece que su interior es hueco. La calidad de plásticos de la consola la podemos ver en la zona de conectores, donde vemos un mejor diseño en la MSI Cloud 8 Plus. En cuanto a la ergonomía, tenemos unos grips de agarre en la versión de AMD muchísimo más prolongados. En cambio, en la de la MSI de Intel son más cortos, ¿vale? Creo que ahí se puede ver perfectamente. Se siente más ergonómica la versión de AMD, pero la versión de Intel se siente más compacta en las manos, así que será cuestión de gusto. Siguiendo con la ergonomía, los botones son prácticamente igual, ¿vale? Tenemos los mismos sticks analógicos, así que la experiencia va a ser la misma. En cuanto a los altavoces, tengo que decir que la versión de AMD tiene unos bajos más potentes, tiene un retumbar mientras estamos jugando y los hace mucho más especiales. Pero ahora mismo voy a dejar un rendimiento gráfico de los ¡Buenos días, Night City! ¡Buenos días, Night City! Los ventiladores, tenemos en la versión de Intel unos ventiladores más grandes y en los de AMD unos ventiladores más pequeños y que hacen un silbido. En cualquiera de las dos consolas el ruido es mínimo, pero vamos a escucharlos ahora mismo. Tenemos 80 vatios en las dos, pero en el TDP tenemos el TDP mínimo en de Intel de 8 vatios y 15 vatios en la versión de AMD. Y ahora vamos a ver rendimiento en juegos reales, ¿vale?, en diferentes escenarios de TDP. Todas las pruebas de rendimiento se van a usar con estos valores de 30 vatios, ¿vale? Y también a 17, a mínimos, pero a 17. Continuamos. Comenzamos con Elden Ring. Tenemos la configuración gráfica en las dos consolas al máximo y la resolución al máximo, 1900 por 1200. También tengo que decir que los ventiladores de las consolas están al máximo para que refrigeren lo máximo posible, ya que están muy juntas. Y tenemos que la temperatura en la de Intel es de unos 70 grados y la de AMD tiene unos 82-83 grados. FPS 44-45 AMD y 46-47 Intel. 2 FPS más para ahí. Seguimos con Elden Ring, pero esta vez bajamos a 17 vatios. Antes estamos a 30. ¿Y qué tenemos? Temperatura de la de AMD 70 grados. Temperatura en Intel 64 grados. FPS 30 para AMD, 30-31 y 32, 33, 34 para la AMD. Más o menos 2 FPS de más para la de Intel. 1 o 2 FPS más. Continuamos con The Witcher 3. Esta vez estamos a 17 vatios. Después lo ponemos a 30. Tenemos la calidad gráfica en ultra. Tenemos la resolución a 800 con FSR2 a detalle de calidad, ¿vale? Entonces tenemos que la de AMD va 34 FPS, 33, y la de Intel está grabado en los 36. Si movemos 35-36, tenemos 2 FPS más, como antes, 2-3 FPS más. Si movemos, ¿vale?, podemos bajar a 32 con Intel. Aquí lo pueden ver, 32, está entre 32, 35 y 36, ¿vale? Si movemos la de AMD, ...31, 29, 33.
¿vale? Tenemos que la de AMD tiene una caída a 29 FPS y llega a 33 FPS, mientras que la de Intel baja a 31 FPS y se queda en 36, ¿vale? 3 FPS más, 3 FPS más que la versión de AMD, ¿vale? Todo esto tiene una temperatura, la de Intel 70 grados y la de AMD tiene 64 grados. Ahora vamos a ponerlo a 30 vatios. Continuamos con The Witcher 3, pero esta vez a 30 vatios. Tenemos que la de AMD tiene 40-41 FPS y la de Intel tiene 44-45 FPS, ¿vale? Se llevan entre 4 o 5 FPS a favor de la de Intel. Si movemos un poco por aquí, ¿vale? Esto se ve increíblemente bien. Nada, la de Intel baja a 43 FPS, 42 y llega hasta 48 FPS. Tenemos ahora la de AMD, la tenemos por aquí. Vamos, que baja a 37, 41 FPS, 42. Bueno, se ve que 45 FPS. Vale, vamos a decir que de 41 a 45 FPS. Mientras que la de Intel va entre 42 y 48 FPS. Ahora las tenemos quietas. Tenemos AMD 41 FPS y Intel 45 FPS. Como iba diciendo, son 4 o 5 FPS de diferencia en 30 vatios en The Witcher. Ahora estamos con Resident Evil 2. Tenemos 800 de resolución. Los vatios tenemos a 30 vatios. Después probamos 17. Y la calidad gráfica está en ultra, ¿vale? Al máximo de todo. Tenemos que el chip de Intel está sacando una ventaja a la AMD por 4 y 5 FPS. Y si empezamos a mover el juego, vemos que Intel va a 81, 99, 100 FPS, 104, 84, 82. Hacemos este caminito aquí y ahora vamos con la de AMD, que cuando empezamos a mover nos sube también. Aquí la de Intel subió a 104, esta subió a 96, tenemos 70, 65, 67, 63, hemos bajado hasta 59. Aquí tenemos la de, vamos a ver para que esté en la misma posición, 83, 88 FPS. Aquí también vemos que saca Intel una ventaja sobre la consola de AMD. A 17 vatios en Resident Evil 2 podemos ver que el chip de Intel tiene 4 o 5 FPS más, igual que hemos estado viendo en todos los escenarios. Sigue la misma configuración, vamos allá, movemos. Entonces sube hasta 70. Tenemos 50 por aquí como mínimo. Para subir a 70. Lo dejamos aquí. Cogemos AMD. Vamos allá. Z2 Stream. Casi cogemos los 70 FPS. Vamos a 52, 47, 45, 42, 39. Vale. 60 por aquí, 67 por aquí. Ahora tenemos el Dead Space. Podemos ver que están casi igualadas, ¿vale? Un FPS a favor de la MSI de Intel, un 2 FPS a favor de la MSI de Intel. Tenemos configuración media gráfica, 30 vatios, 800p y podemos ver también que las temperaturas están ahí.
Vamos allá. Vamos a ver un poco la de Intel. 75 FPS, 82, 70. Ahí lo podemos tener. Aquí vamos. Vale, como pueden ver, en este juego no hay tanta diferencia, ¿vale? Como he tenido en otros, que ha salido ganando la de Intel. Tenemos casi los mismos FPS. Y ahora vamos a probarlos a 17 vatios. A 17 vatios tenemos un efecto muy loco, ¿vale? Y es que la versión de Intel tiene 30 FPS de más, ¿vale? He estado mirando a ver si todo está bien y todo está correcto. Incluso he verificado si la MSI Cloud 8 de AMD que yo tengo está rindiendo como debería de rendir. Y he comparado los resultados con las de otros youtubers y rinde igual que las de otros youtubers. Entonces, esto de 30 FPS, voy a enseñar 30 FPS de más la versión de Intel. Voy a enseñar las opciones gráficas, están ahí en medio, FSR2, a calidad. Lo único que la versión de Intel tiene de efectos gráficos, ¿vale? Parpadean textura y todas esas cosas. Y la versión de AMD pues tiene aquí, aquí pueden ver que las opciones gráficas son las mismas y pueden ver que no tiene los fallos gráficos que está teniendo la versión de Intel. Pero claro, la versión de Intel, como pueden ver, tiene 30 FPS de más. Ahora tal, pero es que se van a regular ahora y tiene 30 FPS más que la versión de AMD, ¿vale? Yo puedo moverme por aquí, ¿vale? Pueden fluctuar o lo que tú quieras, pero es que tiene 30 FPS más a 17 vatios, recuerden, ¿vale? A 30 vatios iban más o menos igual, ¿vale? Un FPS más para la versión de Intel. Vale, podemos correr aquí con la versión de AMD. Y vale, a ver, va bien, ¿vale? O sea, no baja de 30 FPS, pero hay una diferencia de 30 FPS clara para la versión de Intel. Y como ya pueden ver, he enseñado las opciones gráficas y también he verificado si la versión de AMD está rindiendo como debería de rendir, ¿vale? Cambiamos de juego. Ahora estamos en el Kingdom Come 2, ¿vale? Tenemos 17 vatios. Configuración gráfica muy alta, ¿vale? Como si fuera ultra. Y podemos ver que las dos consolas están en torno a los 20 FPS. Gana la versión de Intel entre 2, 1 FPS, ¿vale? Vamos a mover un poco esto por aquí. Tenemos 22, 23 FPS, 21, 20, 19. Más o menos. Y ahora vamos con la versión de AMD. Tiene 20, 19, 18, 17, 16. La diferencia no es tanta en este juego, ¿vale? Ahora vamos a subirlo a 30 vatios, que no va a llegar a los 30 FPS estables, pero aquí tenemos la comparación. Aquí lo tenemos a 30 vatios. Como pueden ver, la versión de Intel no está consumiendo 30 vatios. Si alguien lo sabe por qué pasa esto, me lo dejen en los comentarios. Aquí sí tenemos la versión de AMD con 30 vatios, ¿vale? Si movemos el juego en la versión de Intel, ya llega casi a los 30 vatios, pero tiene bajones incluso hasta los 25. ¿Vale? Igualmente los FPS son 22, 23, casi los mismos que antes. En cambio, en la versión de AMD, ¿vale? Tenemos que ha subido bastante los FPS, casi tenemos 30 FPS, ¿vale? 31 FPS, 30, 26, 25. El juego se mueve bastante bien, ¿vale? Podría ser jugable así. Que estas consolas no estén llegando a 30 FPS ahora mismo no quiere decir que el juego no sea jugable aquí, ¿vale? Si yo pusiera unas opciones gráficas, configuración gráfica, y en vez de muy alto pusiera medio, por poner un ejemplo, ¿vale?
Le vamos a confirmar, sí. ¿Vale? Podemos ver ahora, ¿de acuerdo? Que en calidad media, bien, en calidad media tenemos 51, 50 FPS, ¿vale? Lo que pasa es que yo estaba probándolo en ultra. ¿Ok? Vamos a poner en calidad media también la versión de Intel. Gráfico... Vale, aquí ya me fui. Calidad media. Confirmar, sí. Vamos. Y podemos ver que aquí, por ejemplo, estamos a 30 FPS, a 30 vatios en las dos consolas. Pero la consola que gana esta vez es la de AMD con 52 FPS. Pero también hay que fijarse que la versión de Intel, no sé por qué, no está consumiendo los 30 vatios completos, ¿vale? Vamos a subir por aquí. Vale, ahora sí está con los 30 vatios. Llegamos a 50, 52, 55. Vale, ahí lo podemos ver. Y la versión de AMD. Tenemos 50. 56. Vale. Bueno, en esta versión podemos decir que la versión de AMD gana a la versión de Intel en varios escenarios, ¿ok? Así que menos en el de 17 vatios. Así que vamos a probar el siguiente juego. Ahora estamos en el Final Fantasy VII Rebirth, ¿vale? Las dos están a 30 vatios y está ganando por 1 FPS, 2 FPS la consola de Intel, ¿vale? La que tiene el chip de Intel, ¿vale? Vale, 70 y tal. Ahora vamos a probar esta, un momento. Vale. Si bajamos a 17 vatios, ¿vale? Podemos ver que la versión de Intel tiene a su favor 1, 2, 3 FPS, ¿vale? Pero no es nada tan reseñable. Recuerden que estamos en calidad gráfica intermedia, ¿vale? Y aquí lo tienen. Y ahora estamos con Final Fantasy XVI a calidad gráfica baja. Tenemos que la versión de Intel tiene 53 FPS y la versión de AMD tiene 48, 47, pero tiene caídas a 20, 13 FPS de vez en cuando. Lo pudieron ver ahí, ¿vale? Ahí lo tienen, pasa continuamente. Vale. Como pueden ver, esta versión también tiene caídas de FPS. ¿Vale? Es un juego que no es nada estable. A mí nunca me ha llegado a ir estable, nunca. En estas consolas siempre lo utilizo con GPU, ¿vale? Pero, o sea, esta es la calidad más baja. O sea, esto no... Y tiene 800p de resolución. Este juego, si alguien tiene la solución para él, que me lo escriba en los comentarios, porque yo nunca he conseguido que me vaya bien en ningún sitio. Pero bueno, aquí tienen, ¿vale? Tiene caídas y creo que en esta versión de AMD, ¿vale? En esta MSI Cloud de AMD va a tener, ahí tienen, un microparón a 9 FPS. Aquí tienen otro microparón a 6 FPS. Vale. Esto no está almacenando shaders, ¿vale? Porque ya lo he hecho al principio, lo he dejado bastante tiempo.
Y como pueden ver, en cualquier zona que voy... vale, este es el único juego que para mí va realmente mal en la MSI Cloud 8 de AMD, ¿vale? Es la única que para mí va realmente mal, ¿vale? El único videojuego, mira, ahí se para de nuevo, ¿vale? Estamos a 17 FPS, la temperatura no está subida como para que esté pasando esto, vale, nada por el estilo. Vamos a subir a 30 vatios a ver qué pasa. Y cuando subimos a 30 vatios tenemos a la versión de Intel con 55 FPS y la versión de AMD con 51 FPS, que cae como caía antes, ¿lo ves? Ahí a 14 FPS. Tiene todavía, parece que los drivers que tiene el chip gráfico pues no están todavía pulidos como para este juego, porque ya te digo, o sea, es el único juego que va fatal. Este juego sí que no lo podríamos jugar aquí. Tenemos la versión de Intel, ¿vale? Recuerden que me daba bajones antes la versión de Intel también. Ahora tenemos una tasa bastante buena de FPS. Igualmente, ya digo, el juego está en calidad gráfica baja. Y yo casi todos los juegos que juego en esta consola suelen tener... Ahí tiene un bajón, bajó a 30 FPS. ¿Vale? La calidad de FPS es bastante buena, pero a veces cae. Y en este juego siempre me ha pasado esto. No sé por qué. Si cogemos la versión de AMD del chip Z2 Extreme, ahí tenemos un parón que llega a 14 FPS. Aquí tenemos otro parón. Bueno, yo creo que lo podemos dar por aquí. Es el único juego para mí que he probado hasta ahora que sería injugable en esta consola. Pero ya digo, este juego siempre lo he jugado en estas consolas en eGPU, que para algo las tengo, y porque evidentemente me van bien. Vale, este juego, vamos a ver, está en calidad gráfica baja. Y yo casi todos los juegos aquí siempre los suelo jugar en calidad gráfica ultra o alta. ¿Vale? Así que bueno, continuamos el siguiente juego. Ahora vemos que, antes de irnos, ahora vemos que aquí ha tenido 5 FPS más que la versión de Intel. Pero sigue cayendo. Es inestable el juego. Vamos con Cyberpunk, 17 vatios, 800 de resolución, y tenemos la calidad gráfica en ultra. ¿Qué es lo que obtenemos aquí? Pues tenemos en la versión de Intel FPS de media 36, mínimos 28 y máximos 45 FPS. En la versión de AMD tenemos FPS de media 25, mínimo 18 y máximo 32 FPS. Y esto aquí no hay ni trampa ni cartón, es el mismo, la misma prueba gráfica, tienen todo lo mismo, alto, sin resolución, sin generación de fotogramas, etc. Ahora vamos a hacerlo con 30 vatios. Y ahora a 30 vatios tenemos que la de Intel ha tenido FPS de media 43, mínimo 35 y máximo 55 FPS. Tenemos aquí la de AMD, ¿vale? La versión de AMD tiene de media 40 FPS, mínimos 32 FPS y máximo 50 FPS. Vemos que los FPS de media entre una y otra son 3 FPS más para la versión de Intel. Los mínimos son 3 FPS más para la versión de Intel y los máximos son 5 FPS más para la versión de Intel, ¿vale? Estos resultados los he comprobado el rendimiento de la versión de AMD, ¿vale? La que tiene el Z2 Extreme, con resultados de EtaPrime. En su canal de YouTube ha mostrado diferentes especificaciones y resultados. Yo he hecho lo mismo con las mismas configuraciones y esta consola me ha dado los mismos resultados que le daban a él, ¿vale? Así que la consola está dando el rendimiento que actualmente, a día de hoy, da. O sea, en todos estos juegos que hemos visto, porque yo sinceramente hay juegos que me han sorprendido porque son 10 FPS más. En el de Dead Pass Space, yo que sé, estaba 30 FPS más, era una locura. Entonces,
me he informado y me he puesto a ver si de verdad era rendimiento, le estaba pasando algo con consola o algo, y son los mismos rendimientos que daba a él en Cyberpunk. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque han sido bastantes juegos. Cuando haya actualización de drivers o lo que sea, voy a volver a hacer otra comparación de rendimiento, ya que esta lleva bastante tiempo en el mercado. Igualmente a mí me sigue dando lo mismo que cuando la tuve, ¿vale? La de Intel, sobre todo en Cyberpunk, porque he hecho la prueba de rendimiento durante todos estos meses y tengo que decir que esperemos que mejore esta consola. Para mí es una muy buena consola, aunque en muchos juegos de 10 FPS menos, 5, siempre en casi todos esté perdiendo, pero esperemos que mejore con el tiempo. Continuamos. Y este es el último apartado de esta comparación, es el apartado de consumo y batería. Voy a desconectar los cables de la electricidad de las consolas y vamos a ver el rendimiento cuando se está acabando la batería, y también vamos a ver el consumo mínimo y máximo, ¿vale? Y aquí ya podemos ver un juego que he puesto yo en las dos, igual que es uno que no tiene mucho rendimiento y que nos demanda mucho, y podemos ver que en el de AMD consume 5 vatios y en el de Intel consume 2,5 vatios, una locura. Continuamos, estoy trasteando aquí después de media hora y estoy empezando a ver que utilizar el monitor de MSI, el que tiene en el MSI Center, hace que el consumo suba en la consola. Aquí estamos viendo un consumo de 14% en el de AMD, o sea, una barbaridad. Y ahora, después de media hora, podemos ver que hemos consumido bastante poco, ¿vale? Este juego nos daría para unas 5 horas o más de 5 horas en la versión de Intel y unas 5 horas más o menos en la versión de AMD, ¿vale? Ahí podemos ver que consume más porque estoy utilizando el monitor del MSI Center, o sea, una barbaridad. Ahora lo quito y se vuelve a establecer a 2,5 vatios. O sea que solamente ponerle el monitor de MSI Center consume más. Aquí lo tenemos en 2,5, 2,6. Lo dejamos ahí. Voy a dejar que siga pasando el tiempo. Aunque aquí debería de comentar ya eso, lo de que ha consumido súper poco. O sea, creo que ha consumido en media hora 4 vatios en la consola de Intel y en la consola de AMD 7 vatios. Ahora vamos con Elden Ring. Pongo a tope los altavoces, pongo a tope los vatios. Estoy mirando para poder poner las temperaturas y que esté todo bien. Estoy trasteando para ver qué es lo que pasa con la consola ahora. Ahora tenemos aquí que la consola de AMD está dando unos 40 FPS, mientras que la de Intel está dando unos 36 FPS, ¿vale? Locura. Antes me daba más la de Intel. Y ahora seguimos aquí a 2 horas. Podemos ver que la consola de AMD nos baja el rendimiento después del 15% de batería. Nos baja a 15 vatios, por mucho que yo tenga 30 vatios en el MSI Center, lo cual pues es una pregunta que me habían hecho algún suscriptor y aquí tiene la respuesta, ¿vale? Es súper importante esto también, ¿vale? Que te baje el rendimiento. Aquí tenemos la de Intel que no baja el rendimiento, ¿vale? Vamos a darle un poco más de tiempo a la de Intel, a ver si baja el rendimiento, pero la de Intel va a 30 vatios y sigue a tope, ¿vale? A 30 FPS, mientras que la de AMD ha bajado a 20. Aquí voy a dejar un poco más de tiempo, unos minutitos más, para que veamos si baja el rendimiento la consola de Intel. Así que nada, esto es ya, la vuelvo a coger, porque la de Intel ya ha bajado por debajo de los 15, está ahí en los 15, y podemos ver que está a 30 vatios, sigue con el mismo rendimiento a 36 FPS. Así que súper bien. Tenemos la conclusión de que después del 20%, 15%, la de AMD baja el rendimiento, por mucho que tengas 30 vatios, baja a 15 vatios, y es algo que no le pasa a la de Intel. No sé si lo dije al revés, la de AMD es la que baja el rendimiento, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Aquí la tenemos que va a 15 vatios y ha bajado a 20 FPS.
mientras que la de Intel sigue a tope hasta que se acaba la batería. También decir que después de esto, que vamos a ver que las dos consolas han durado a tope 2 horas, o que durarán 2 horas, porque a tope no han estado las 2 horas, pero que durarán en torno a las 2 horas en un juego AAA con todo al máximo, como he hecho yo aquí. En la review anterior de mi anterior vídeo vimos cómo duraba con un AAA pues casi 3 horas y media, 4 horas. Hasta Con este todo momento podemos decir que estamos ante los mejores PC consolidados que hay ahora mismo. 8 pulgadas de pantalla los dos, 80 vatios, 24 GB de RAM, 32 GB de RAM y potencia para dar y repartir con todos los juegos actuales que requieren un montón de rendimiento y también con los antiguos que no requieren tanto rendimiento al chip. Así que podemos decir que cualquiera de los dos es una buena elección, pero viendo este vídeo podéis valorar pues cuál se use más de las dos. Yo me quedo con las dos.